Diverso? Hola, hola, sí, estamos iniciando una emisión más de Código Diverso a través del Facebook de Escándala y aquí en Astele TV. Es un programa de diversidad sexual y vamos a estar hablando, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder conversar con Laura Weinstein. Ella es la presidenta de la Fundación del Grupo Acción y Apoyo a Personas Trans, el GAT, en Colombia. Vamos a estar platicando con ella acerca de su vivencia, de lo que hace el grupo, de la situación de las personas trans en Colombia y, por qué no, acerca de una mirada un poco más amplia a América Latina. Laura, gracias de verdad por estar aquí. Pues gracias a ustedes, gracias Gabriel, realmente me parece maravilloso poder acompañarles y un saludo especial a quienes nos ven. Sí, muchas gracias. A ver, Laura, vienes a México porque en el marco del Festival Internacional de Cine Judío de aquí de México, tú eres una mujer trans, judía. ¿Cómo fue la vivencia de pequeña, ¿no? Con esta ser judía latinoamericana, ¿no? No sé si en ese momento ya te identificabas como mujer trans. ¿Cómo fue lidiar con todas estas partes? Sí, bueno, digamos que hay un tema y es que pues tenemos un gran problema y es que al momento de nacer nos asignan unos géneros y esos géneros ya nos complican la vida, nos la enredan muchísimo. Y creo que pues ese fue mi caso también, ¿no? Entonces, donde hay unos patrones de género muy marcados y eso hizo muy difícil saber siquiera qué era, ¿no? Es decir, lamentablemente no hay quien nos informe, no hay quien nos hable y esto pues dificulta muchísimo hacer un proceso a una edad temprana. En mi caso, pues claro, tuve muchos procesos de dificultades en el entorno familiar, también pues un poco en el entorno pues digamos comunitario y demás, porque pues hablar de esto o entender esto pues es muy complejo, ¿no? Se hace muy difícil. Y pues desde muy pequeño yo sabía que algo era diferente, que algo era distinto, que algo pasaba en mi vida que no era igual al de los otros niños o niñas y que había algo, pero no sabía qué era, ¿no? Entonces sabía que me gustaban las prendas que utilizaba mi hermana y a los 5 años me pongo el primer vestido y pues esto fue una bomba en mi casa, para mi papá especialmente, fue algo muy fuerte y pues recibí un castigo en vez de haber tal vez buscado una ayuda o... Claro. Pero bueno, estamos hablando de un tiempo, de hace un buen tiempo, ¿no? Bueno, a los padres y las madres tampoco les dan instrucciones. Sí, lamentablemente, ¿no? O sea, lamentablemente. Hoy están cambiando las cosas, si quieres platicamos un Claro que poquito, sí, o sea, ¿no? digamos que hay unos avances importantísimos. Creo que tener espacios como estos, tener espacios donde podamos hablar sobre estos temas, creo que tranquiliza un poco, ¿no? Y informa y también la gente puede saber un poco. Estamos hablando de una época en que pues el internet no estaba, claro, donde pues la televisión era todavía a blanco y negro, entonces hablar de esto pues era muy complicado. Sabían que existían las personas trans, pero no, claro, no con ese término es muy sofisticado, creo que son términos que acuñamos un poco más ahora. ¿Han ayudado esos términos? ¿Lo LGBT yo creo que sí. ha ayudado? Yo creo que tenemos... estamos ante un momento muy importante porque creo que esto de las diversidades, las orientaciones y las identidades, pues también se van transformando un poco, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, hablábamos solamente de personas travestis, claro, ¿no? Vestidas, aquí, bueno, y ni siquiera peyorativamente, okay, bueno, en Colombia, travestis, ¿no? Entonces... pero tampoco sabía qué era, entonces todo el mundo decía hombres vestidos de mujeres, lo cual contradice la identidad y la construcción que hacemos, ¿no? O sea, ¿eran hombres gays o homosexuales? Homosexuales, ¿no? Pues ni siquiera homosexuales, ojalá el término pues era maricón, era pues términos peyorativos que creo que también hay que reivindicarlos, ¿no? Se han estado apropiando estos términos. Yo creo que esto ha sido muy valioso, ¿no? Creo que hay algo que tenemos que entender y es que esto tenemos que reivindicarlo también, lo que en un momento llegó a ser difícil, llegó a ser complejo, teniendo una mirada, pues digamos, como de lo que significaba, porque era violento que te dijeran loca, marica, claro, en la calle, y ahora pues ver que lo podemos de todas maneras resignificar, o sea, apropiarse. Y yo, por ejemplo, en muchos momentos de mi vida me apropio del ser travesti, porque creo que esto ha tenido una apuesta política muy importante y gracias a las personas que se han vestido, que lo han hecho, que se han parado en la calle y se han parado en esos espacios y los han
digamos, como apropiado, ha permitido que hoy tengamos lo que tenemos, ¿no? Oye, Laura, ¿para quién era más, digo, finalmente tú estabas en esa vivencia, pero ¿para quién crees que es más difícil? ¿Para la persona, ¿no? ¿Para la persona infante o adolescente, o para los padres y la familia? Porque, pero yo creo que es para para los todos. dos, claro. Yo creo que es para todos, ¿no? Primero el niño, la niña que no sabe qué está pasando, ni sabe, simplemente lo vive, lo siente, sabe que hay algo que está pasando, pero no sabe expresarlo, porque pues como no nos hablan de esto, Y pues nadie le dice, simplemente, claro, ¿no? Entonces es como hay algo que está pasando en mí que es diferente, ¿no? Con respecto a los niños y a las niñas. Pero yo creo que para los papás y las mamás también es muy difícil. Nosotros trabajamos con familias también y vemos de que generalmente los papás siempre llegan queriendo saber muchas cosas, queriendo conocer muchísimas cosas, y esto, y también con un sentido de culpa enorme, ¿no? Claro. Y creo que hice mal, ¿no? Que hice mal, que faltó, que fallé, ¿no? Es que eso es lo típico. Y encima de eso, entonces tienen a sus familias, a sus tíos, abuelos, que les están reprochando, y si es madre soltera, entonces eso es porque usted es soltera. Bueno, o sea, siempre estamos buscando culpables, ¿no? Claro. O sea, tengo una anécdota con esto. Cuando yo se lo dije a mi madre, ella dice algo muy simpático y dice, es que esos fueron los genes débiles de su papá. O sea, mi papá ya estaba muerto, entonces no tenía cómo replicar, ¿no? Entonces, Claro. pero siempre estamos buscando un culpable, siempre estamos buscando a alguien, pero aquí no hay culpas. Aquí simplemente lo que tenemos que entender es que estamos ante un proceso de una persona que se reconoce y que como cualquier individuo se puede desarrollar, pero tenemos que darle las herramientas suficientes para que puedan hacerlo y escuchar. Yo creo que eso es fundamental. O sea, a veces en esta búsqueda y en este afán de poder conocer y saber qué podemos hacer, pues vamos a muchas fuentes y a muchos lugares y se nos olvida realmente el sujeto, que es el que está viviendo el proceso. Y esta persona es la que nos va a decir, es el timón de este tránsito, y es quien nos va a decir a dónde quiere llegar, dónde quiere parar. Todos los tránsitos son diferentes. Nosotros en nuestra organización no hablamos de vida trans, porque entendemos que no existe una sola forma de transitar en el género, y lo cual pues también sería una cosa de binarismo, de Claro. obligatoriedad, si no tienes todas las posibilidades. Es decir, todas no queremos, pues no sé, todas no queremos llegar a una resignación sexual, o todas no queremos boobies, o no todas queremos, bueno, digamos que esto también ha ido cambiando, esas construcciones identitarias hace algún tiempo. Que se amplían, ¿no? Claro, que se amplía un poco más, pero también creo que los contextos y las vivencias que tenemos también se van transformando. Hace un tiempo atrás casi que era obligatorio hacer una construcción de tu cuerpo y ajustarlo a lo que debía ser. Ahora los chicos y las chicas, o las chicas particularmente, dicen, yo ya no quiero unos senos enormes, no quiero una nalga enorme, quiero poder... ¿Qué era lo que claro, usualmente, ¿no? porque era 20 años, lo que quizás. nos decían de lo que significaba ser, ¿no? Claro. No solamente era tienes que ser, sino que tienes que ir más allá. Y ahora vemos entonces otras posibilidades, y escuchar a los chicos y a las chicas cuando dicen, yo no quiero eso, pero quiero acceder a educación, quiero acceder a un tratamiento digno. Entonces dices tú como, esto ha transformado y esto cambia. Cuéntame, Laura, cómo es la situación legal y de apoyo en Colombia para, déjame utilizar el término trans, ¿no? Para las personas trans, digamos como para ponerlo ahí, ¿no? Con las infancias. En México estamos en este momento en el camino y en la construcción para, digamos, brindarle las herramientas a las personas trans. Ya cada vez la ciencia nos indica, y tú lo sabes mucho mejor que yo, nos indica que entre más rápido, digamos, la persona trans se identifica y si esto pasa en la infancia, es mucho mejor para la experiencia, digamos, ¿no? Sí, El sí, camino sí. se facilita más. ¿Cómo es en Colombia? Bueno, en Colombia, igual que como en todos los países latinoamericanos, es una lucha constante. Es decir, no podemos bajar las armas. Creo que en muchos momentos hemos sido un poco arrogantes al pensar de que ya lo hemos logrado todo, y no, nos faltan muchísimas cosas. Y además se puede perder muy rápido. Claro, lo vemos, ¿no? Sí. O sea, hace algún Pienso tiempo... en Brasil, por ejemplo, ¿cómo están? Digo, no, la situación hay en un peligro Brasil, en real, Colombia, en muchos países donde grupos fundamentalistas y demás que no entienden que la autonomía y la diversidad existe y quieren hacer retroceder en muchas cosas. Y yo creo que aquí, es decir, no podemos bajar la guardia. En el tema de niños y niñas, creo que es algo
que hay que, pues hace algún tiempo se manejaba con muchas pinzas y nadie quería abordarlo, pero es que la realidad es que nosotros no somos el producto de, no sé, nacimos en una mata de mango y nos caímos, sino también tuvimos un papá, una mamá, nacimos, tuvimos una infancias difíciles y dolorosas, y yo creo que aquí lo que tenemos que evitar es que esas historias tristes, dolorosas, se repitan. Y entonces, claro, hemos logrado avanzar en temas en Colombia. Por ejemplo, tenemos el decreto 1227 que nos permite poder cambiar nuestros documentos. No tenemos ley de identidad de género, que es algo muy común, ¿no? O sea, es una cosa rarísima, ¿no? Todos los países le apuntan a una ley de identidad de género. Digamos que sea como más una cosa integral. digamos. Exacto. En Colombia pasan cosas rarísimas, ¿no? Es un país extraño. Entonces, se logra primero un decreto que permite esto y pues cambiar documentos, digamos, nombre, legales. sí, nombre legal. En acta de nacimiento. En el documento de identidad, ya se llama documento de identidad, creo que aquí se llama No tenemos, vamos en ese camino. Entonces, digamos que en Colombia hay un documento general. Sí, exacto. Hay un documento con el que tú, que es el que te brinda la oportunidad, un documento, pues que te identifica, ¿no? En Colombia se puede cambiar. Cuando se logra el decreto 1227, tiene una historia muy linda porque es la lucha del movimiento trans, y se logra ese mismo día demandado por el ex procurador, que era una persona bastante misógena, racista, clasista, transfóbica, homofóbica, y lo demanda y pues, se va a la corte. Se va, ¿no? Se va, pero lo hemos peleado y lo mantenemos, lo sostenemos, y ha cobijado también a los niños y a las niñas. Claro, no ha sido el mismo caso, ¿no? Porque lo demandan y entonces pues hay unos problemas allí. Digamos, está ahí. El decreto está. ¿Tiene que fallar la corte o a dónde pues se fue, digamos que la gente lo está haciendo. Es decir, un derecho no lo pierdes. Cuando es un derecho adquirido no lo puedes perder. Entonces, ya lo logras. Con niños y niñas, entonces era como, no, es que hasta los 18 años, hasta que sea mayor de edad y demás, pero hoy, gracias a la Corte Constitucional, que ha dicho los niños y las niñas también tienen autonomía, lo pueden hacer en el momento que deseen. Oye, Laura, y requiere, por ejemplo, aquí las leyes cambiaron un poco, ¿no? Antes era que sí que tenía que haber una cirugía de reasignación. No, aquí ya no. Aquí es mucho más precisamente amplia. Lo que permite es que no sea patologizante, que no te impongan una categoría médica, sino que nadie te tiene que certificar como persona. Tú simplemente vas y dices, quiero cambiar mi acta de nacimiento, mi nombre, mi documento de identificación, el sexo, y puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa con los documentos legales? Si pienso en una persona que ya estudió en una universidad. Hay que cambiarlos. Esa ley lo abarca. Lo abarca. Entonces digamos que esto ha sido un logro maravilloso. Claro, le apuntamos en algún momento una ley de identidad de género, pero en Colombia tenemos un problema y es que nada ha pasado por la vía legislativa. Todo ha sido por el Corte Constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos de que lamentablemente el Congreso colombiano no es un Congreso abierto, ha sido un matrimonio, no pasó por allí, también tuvo que la Corte Constitucional lograrlo. Entonces, digamos, la Corte Constitucional ha sido un protector de los derechos y las garantías de las personas LGBT. Precisamente creo que estos avances han sido supremamente importantes y los mantenemos. Claro, pensamos apuntarle a otras cosas, no sé si le llamamos una ley de identidad de género o qué sé yo, que pueda llenar todos esos vacíos legales que hay, ¿no? Me llama la atención lo que dices acerca del Congreso. Estoy platicando con Laura Weinstein, ella es la presidenta de la fundación, déjame leerlo, de la fundación GAT, que es la fundación de Grupo de Acción y Apoyas a Personas Trans en Colombia. Estamos también viendo ahí algunas fotos de las marchas y eso. Por ahí había una ilustración de una cartilla. ¿Es una cartilla de derechos para personas trans o...? Sí, es una cartilla que la hace la Defensoría del Pueblo. Y que es como el ombudsman de ombudsperson. No, hay muchas cosas, ¿no? Digamos, esto ha sido... Pues el Estado está en mora de hacer cosas, ¿no? Es el Estado. Pero el movimiento social también ha hecho. Tenemos informes sobre la situación de derechos humanos de personas trans. También hay organizaciones que han recogido, se han encargado de documentar también los casos y los crímenes cometidos hacia las personas trans, porque creo que aquí hay que documentar, ¿no? ¿Cómo estamos? Por ahí veía yo un informe, bueno, hay varios informes, ¿no? Digo, a ver, en Latinoamérica estamos mal, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Brasil encabeza
los crímenes. México tenemos el segundo lugar, ¿no? Colombia el tercero, vergonzoso. Colombia es tercero. Sí. ¿Tiene que ver por la situación política que tuvieron durante mucho tiempo o quiero decir la Yo creo que guerrilla? es un factor que viene de muchos lados, ¿no? Okay. Entonces, no solamente los grupos al margen de la ley, sino también el mismo Estado, ¿no? Cuando el Estado no te garantiza tus derechos, cuando no te da una oportunidad de acceder a derechos en igualdad, pues te pone en riesgo también, ¿no? O sea, había LGTB-fobia, digamos, por omisión por parte del Estado. Sí, pues el Estado creo que es responsable, porque en estos momentos, por ejemplo, no hay momentos que estamos donde pues la gente y la sociedad civil pide paz, pero parece que el gobierno de turno no le interesa tanto el tema, donde vemos como los líderes somos amenazados, donde hemos tenido que vivir amenazas, donde hemos tenido que vivir un sinnúmero de injusticias, pues esto acrecienta el problema. Y digamos, algo que es importante decir, y es que todos estos grupos, aún los que están, pues hacen parte del Estado, han dicho quién está bien y quién está mal. Y esto ha mandado un mensaje a la sociedad también de quién está bien y quién está mal. Entonces, ser una persona LGBT no estaba bien. Claro, quienes llevamos pues más del bulto fuimos las personas trans, porque lamentablemente la camiseta nos la ponemos 24/7, los 365 días del año. Entonces, eso nos pone en un mayor riesgo. Y la gran mayoría de los crímenes y los asesinatos que se documentan son precisamente de personas trans. Esta semana, que era algo que ponía esta mañana en Twitter, era como, llevamos en esta semana 3 casos de personas trans asesinadas. Es algo alarmante. Déjame hacerte una pregunta que quizás la voy a hacer así y a ver, ¿estamos teniendo más crímenes de odio trans o homofóbicos? ¿Estamos teniéndolos más o los estamos reportando más y entonces parece que sube? No sé si Sí, yo te entiendo. Mira, lo que pasa es que hay un tema. Yo creo que digo, de cualquier forma. El hecho antes era una cosa que pasaba inadvertida un poco, ¿no? Ahora la gente ha comenzado a denunciar, la gente ha comenzado a hacerlos visibles. Creo que esa visibilidad ha permitido mostrarlo. Claro. Digo, porque no es lo mismo que pasa en Bogotá o en Medellín que en alguna otra provincia. Sí, completamente. De allá del centro. Entonces, claro, así es. Pero digamos que hay también muchos de esos crímenes quedan en la mente colectiva, es decir, aquí mataron a Julanita, ¿no? Cuando tú vas a alguna parte, aquí mataron a Julanita. ¿Y quién sabe de qué pasó? Pues pasó acá, la mataron a Ciasa y nadie sabe más, ¿no? Entonces, no se investigan, no se hace seguimiento, queda en la impunidad. Entonces, esto pues realmente nos pone en unos lugares muy complejos, en unos lugares muy difíciles, y es sobre lo que tenemos que trabajar, y es hacerle entender a la sociedad de que nosotras y nosotros también tenemos derecho a existir. ¿Por qué siempre es más contra las mujeres y específicamente contra las mujeres trans? Porque somos más visibles, ¿no? A mayor visibilidad, más violencia, ¿no? Entonces... tiene que ver con el machismo también. Sí, claro, tiene que ver con la misoginia, tiene que ver con los roles y los estereotipos de género, pero también yo creo que tiene que ver mucho por... muy mujer, ¿no? Pues mira, ahí te va, ¿no? Entonces... es castigar lo femenino, la feminidad, el ser mujer se ha castigado históricamente. Entonces imagínate una persona que llega al mundo con unos privilegios, porque el ser hombre te da unos privilegios, claro, ¿no? Entonces cuando tú le dices al sistema, este sistema machista, patriarcal, mira, estos privilegios no me interesan, porque lo mío es esto y renuncio a ello, y ¿no? Entonces, claro, te manda una escala y te reduce, ni siquiera bajas a una escala de una mujer cisgénero, sino en algún momento te pone en un lugar mucho más difícil. Pero encima de eso creo que la visibilidad también se da a partir de pues nuestros cuerpos, muchas veces no logran los estándares de belleza socialmente reconocidos de la feminidad, y eso también nos pone en unos lugares muy complejos. Y aún estando en esos lugares, siempre hay alguien que te va a decir como ese dedo torcido dice que tú eres diferente. Entonces eso nos pone en riesgo. El hecho de vivirlo permanentemente nos pone en lugares pues digamos de mayor peligro, de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo juega la religión? Digo, pienso en la religión católica, ¿no? Es de las más importantes en toda Latinoamérica, ¿no? Luego la evangelista, pienso en Guatemala, por ejemplo, también en Honduras, en Panamá quizás. Pero ¿cómo juega la religión específicamente en Colombia? ¿Juega o...? Sí, claro que juega, ¿no? Se supone que Colombia es un estado laico, okay, pero siempre el casamiento entre iglesia y Estado se ha mantenido,
y de alguna manera tienen una gran influencia sobre el gobierno. ¿Hay matrimonio igualitario en Colombia? Sí, hay matrimonio igualitario, digamos, se ha avanzado, estos son los grandes logros, Perdón, ¿no? que te lo pregunte tan obviamente. Sí, sí, no, pero está muy bueno. Entonces sí lo hay, pero sobre esto hay fuertes represalias y la iglesia ha tenido que ver mucho. Es decir, yo creo que no solamente es cuando te dicen que está bien y que somos hijos de Dios, ¿no? Sino que eso también implica una reparación. Y yo creo que la reparación es reconocer la existencia de las personas LGBT y darles un lugar dentro de todo esto. Porque también tenemos derecho a creer, que creo que eso ha sido uno de los grandes problemas que también hemos tenido históricamente. Al interior también, ¿no? Claro. O sea, sí hay como una luchita ahí interna. Sí, claro, lo que pasa es que hay algo y es que nos han privado de muchas cosas, aún hasta de creer. Entonces, creo que eso es algo que vemos ahora surgiendo muy comúnmente, que las personas LGBT también hablen de sus creencias. Me gusta mucho esa frase, tenemos, ¿no?, derecho a creer, me gusta. Entonces, mucho. Esto es algo que tenemos y que se nos ha negado y que no vamos a permitir que nos lo quiten, porque así como el otro cree, yo también puedo creer. Y pues yo soy una persona muy creyente, ¿no? Y tengo clarísimo de que si a ese ser maravilloso y lleno de amor, mi existencia o tu existencia o la existencia de otro no fuera el producto para mostrar algo, mostrar una realidad, traer un mensaje transformador de enseñanza, del respeto y demás, pues mira, fácilmente ya nos hubiera acabado, ¿no? No estaremos Entonces, aquí. no estaríamos acá. Pero creo que el estar nos permite precisamente decirle al otro de, oye, hagamos un espacito porque como tú existes, yo también puedo existir y tenemos el permiso. Y creo que precisamente eso es lo bonito, ¿no? De poder construir entre todas y todos. Y creo que todas las religiones del mundo siempre hablan de el amar al otro, ¿no? De respetar al otro. Y no estoy hablando de las instituciones, porque las instituciones han sido muy violentas, pero sí el mensaje que siempre se ha querido dar, sin importar el lugar, y creo que esto ha sido un legado humano, ¿no? La humanidad desde que el mundo siempre ha querido hacer las paces con el otro. Y creo que lo hemos cantado y vemos seres que lo hablan y lo expresan a través de la música, lo vemos en la cotidianidad y demás, pero tenemos que esto realmente plasmarlo. Y eso es lo que logra transformar, y creo que eso es lo que venimos a lograr, hacer una transformación. Es decir, no solamente transformar estos cuerpos, transformar nuestro entorno, sino ayudar en la transformación del mundo y hacer mundos más posibles. Yo siempre pienso que vinimos a eso. O sea, si tú vienes a este mundo y lo dejas igual, fallaste. Pasaste de Creo que hay que dejar algo. Laura, ¿cuál es la situación de los LGBT, de las personas LGBT en Colombia? ¿Se llevan bien? ¿Tienen diferencias? ¿Están unidas? Te lo pregunto desde México, ¿no? Porque yo, a ver, desde México yo veo, ¿no? Y digo, mira Uruguay, una ley de reparación. Mira en Colombia, bravo. Vinieron unos chicos que se llaman The House of Tupamaras, de unos chavos que hacen Vogue, ¿no? Que además hacen una reivindicación de las comunidades indígenas, en fin, ¿no? Veo, ¿no? Desde afuera, ¿no? Pienso, no sé, en la presidencia del presidente Santos, buscando el proceso de paz, cómo les fue, en fin, me meto mucho en asuntos políticos, que al final de cuentas es lo que nos pone en las realidades, ¿no? Y en las que estamos. Digo, hay gente que no le gusta, pero pues es importante. Si no hay política, somos sujetos políticos, ¿no? Lo que hacemos, de alguna manera, es un acto político. Todo el tiempo. Y más los LGBT. Sí, claro, o sea, yo tengo una gran amiga que amo profundamente, es una mujer lesbiana, y ella dice que no hay nada más político que una mujer trans parada en la esquina con los senos al aire. Eso es muy político. Claro. Y eso es lo que hacemos, política todo el tiempo. ¿Cómo están en Colombia? Bueno, pues digamos que la situación es diferente a la de todo el mundo, ¿no? Digamos que a veces sentimos de que los compañeros gays no nos han dado el lugar histórico que deberíamos tener, pero yo creo que esto ha pasado. Lo gay no quita lo machista, ni lo misógino, ni lo transfóbico. No, pues no, y el ser trans tampoco te da el que respetes a la otra, claro, que le garantices un lugar. No. Creo que también tenemos que trabajar al interior nuestro para poder transformar esto un poco, ¿no? Estas visiones que tenemos. Entonces, esto también nos pone a decir de que las relaciones no son tan bonitas, pero hay algo que tenemos que entender, y es que históricamente nos metieron en el bulto
Creo que hay que aprender a convivir, trabajar juntos y debemos, cuando el logro es de las personas trans, tenemos que aplaudirlo. Cuando es el de los compañeros gays, tenemos que aplaudirlo. Cuando es el de las lesbianas, tenemos que aplaudirlo. Y de los bisexuales hay que aplaudirlo. Existen. Claro. No es un mito urbano como las personas trans, no lo somos. Somos personas de carne y hueso y que tenemos que reconocerlo. Creo que eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Unir esas fuerzas, porque si no vamos a quedar mal. Pero sí hay digamos que hay unas relaciones muy tensas, precisamente por esto, por el acceso a recursos, las posibilidades. Claro, las mujeres trans pues no han estado en los mismos lugares que han estado las lesbianas, los gays y los bisexuales, y entonces eso también nos pone ahí como que, ¿y ustedes por qué? ¿Cuándo? ¿Para cuándo lo trans? Pero yo creo que se está haciendo. Es difícil, ¿no? Es difícil tratar de mediar con los egos humanos que creo que son los que terminan haciendo tanto daño. Pero yo creo que hay que entender de que aquí estamos hablando de las libertades, por eso yo creo profundamente en las libertades y me molesta terriblemente cuando nos violentamos entre nosotras y nosotros, porque es que el problema no somos nosotros, el problema son esos que están afuera. Si vos me decís a mí que sos una vaca, ¿no?, con puntos blancos y con la pestaña arriba de color fucsia, ¿quién soy yo para desmeritar que vos existes? Yo debo lograr y garantizar que tu existencia sea tan válida como la mía. Me decías que, me llama la atención esta parte que me decías que desde el Supremo es de donde se han hecho los cambios. ¿Cómo está la participación política de las personas LGBT? ¿Ha habido candidatos? Sí, hay. Tenemos una alcaldesa en Bogotá. Ah, claro, abiertamente lesbiana, que se acaba de casar, tiene una relación abierta. Y hay un montón de candidatos, de diputados. También. De diversos partidos. En diferentes lugares, digamos que tenemos 2 mujeres trans, que sepa que están pues que han sido escogidas por el sufragio y que la gente las elegida no son, digamos, automáticos. No es porque te pongo, sino ha sido la gente que ha creído en lo que son, y creo que eso ha dado una apertura. Pero también tenemos encargos administrativos y demás, personas trans que están allí. Creo que esto es algo histórico. O sea, yo a la gente le digo, hace 20 años atrás, hablar de esto era algo muy futurista, ¿no? Y decirle a la gente, como hace 20 años teníamos que salir corriendo por una ventana cuando llegaba la policía. Exacto. O cuando andábamos en la calle o demás, la gente nos mira y como que si esto fuera prehistoria, ¿no? Y estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Justo. Y te digo, y yo soy de las personas que me alegra de ser una sobreviviente de todo esto y poderle contar la historia a la gente del antes y el ahora. Sí, porque además lo has vivido. Justo, hagamos un ejercicio, pues, de imaginación, en el mejor sentido de la palabra. Porque hace 20 años hace 20 años no estábamos hablando de diversidad sexual y no estábamos hablando de matrimonio igualitario, o comenzábamos apenas. Yo te pido que hagas un ejercicio, que me digas 3 puntos que vamos a ver en los próximos, que crees que se van a estar tocando o estar viendo en los próximos 10 años, o ya todo está perfecto y maravilloso. No está tan perfecto ni tan maravilloso, estamos en riesgo. Creo que estamos en riesgo. Yo creo que aquí los 3 puntos que te daría es no bajar la guardia jamás, ¿no? Segundo es que lo ganado no lo vamos a perder. Y tercero es que tenemos que avanzar, ¿no?, en el reconocimiento de la igualdad sin importar quién o cómo. ¿Cuál sería algún tema, digamos, específico? Pienso en, no sé, creo que nos estamos pecando de soberbia a nivel general. No estamos hablando quizás de personas mayores LGBT, o no es un tema que, ¿no? O sea, yo creo que son muchos temas. Ya no nos temas. estamos muriendo como nos moríamos, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, hay muchos temas, pero es que también hay que entender que somos una apuesta política, social, muy joven, ¿no? Claro. Entonces, los activistas de hace 20 años hasta ahora están envejeciendo. Entonces, pareciera que las personas LGBT no tuviesen vejez, ¿no? Y creo que eso no lo hemos pensado todavía. Hasta ahora lo estamos pensando, hasta ahora estamos creando espacios para que ellas y ellos puedan estar en lugares seguros, porque en muchos casos, por ejemplo, tengo compañeras que a una edad adulta han decidido dejar su tránsito y volver, porque pues lo piensan, ¿no? O sea, tienen que volver con sus familias y con la cabeza abajo y demás. Y creo que esto no es nada digno, ¿no? Entonces creo que ahora nos estamos teniendo la oportunidad de pensarnos eso, porque nos hemos confrontado con realidades que no teníamos.
porque pues digamos que las personas LGBT estamos envejeciendo. Antes todo el mundo vivía en el closet, ¿no? Antes todo el mundo lo vivía en la oscuridad. Entonces, no te casaste nunca, pues bueno, pues no te casaste, te quedaste cuidando a tu mamá y se murió tu mamá y sigues ahí, ¿no? Pero ahora creo que es tener unas vidas propias y eso también hay que trabajarlo. Pero creo que son muchos los retos. El tema trans todavía se está cocinando hasta ahora, lo tenemos es un arrocito en bajo, ¿no? Que tenemos. Hablar de las posibilidades de otras identidades también es posible. Pero yo sí quiero decirte que en lo LGBT tenemos que acogernos. O sea, sé que es necesario construir otras identidades y reconocernos de otro lugar porque a veces no nos sentimos tan acogidos, pero el mundo se le ha hecho muy difícil entender la existencia de lesbianas, gays y bisexuales y trans, y ahora les ponemos otras. Creo que eso lo hace muy complejo. Y no quiero decir que nos tenemos que ajustar, ¿no? Claro. Porque esto o sea, estas categorías no las creamos porque sí, esto también era una manera de nombrarnos y decir existimos, si no te nombras no existes. Entonces yo creo que esto también nos pone en otro lugar y es comenzar a reconocer otras posibilidades del ser y unirnos en ese paraguas, ¿no? Desde Latinoamérica, desde Colombia, ¿cómo nos ves a México? Bueno, México, yo creo que en México, pues a veces es muy lamentable el tener que ver noticias de los crímenes cometidos de las compañeras, la situación, pero también creo que están avanzando, creo que hay liderazgos que tienen fuerza, ¿no? Y creo que eso es muy esperanzador. Yo creo que la esperanza acá está en esa gente que se levanta todos los días pensando que pueden hacer algo mejor, ¿no? Pero México me parece que va avanzando. Creo que tienen cosas que nosotros no tenemos. O sea, ustedes aquí tienen el CONAPRED, tienen otras cosas que seguramente defienden cuando hay casos de violencia. La Fiscalía está investigando ya casos, por ejemplo, de crímenes de transfeminicidios. Hay varias cosas. Entonces yo creo que esto es importantísimo y es maravilloso. Colombia no tenemos esto, ¿no? Tenemos una ley antidiscriminación que nadie sabe ni siquiera cómo se usa, ¿no? Te lo pregunto porque de repente sí es importante este tipo de ejercicios, ¿no? Sí, total. Aquí. Ver y Colombia y, ay, mira Colombia, ¿no? Mira Colombia Brasil, cómo está. Exacto, Sí. ¿no? Yo creo que en Latinoamérica en sí estamos rajados, ¿no? En temas de reconocimiento de la identidad, en temas de inclusión y demás, creo que estamos rajadísimos, ¿no? Pero yo siempre he pensado, en medio de lo mal que nos pueda ir, todavía tenemos oportunidad de seguir estudiando y pasar la materia. Y eso nos implica hacer un esfuerzo mucho más grande, mancomunadamente, porque es que no solamente somos los LGBT, sino eso implica involucrar al Estado, también sus instituciones, pero a la sociedad en general. A veces nos creemos de que tener leyes nos garantiza todo, ¿no? Esas leyes muchas veces se quedan allá arriba y no descienden. Y creo que el trabajo hay que hacerlo también con la señora de la esquina, con el señor al que le compramos la leche, al que le compramos el pan, las tortillas, sí, ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Entonces creo que, porque a veces esas leyes están muy lejos, ¿no? Y creo que aquí lo que tenemos que comenzar a romper son todos esos imaginarios que hay, porque imaginarios tenemos 10.000, tenemos imaginarios de los negros, tenemos imaginarios de los blancos, tenemos imaginarios de los LGBT, de los judíos, de todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que hay que romper. Por eso creo que lo valioso y lo más enriquecedor de todo esto es poder hablar de las diversidades, pero no solamente de la diversidad sexual o de identidades, sino que todos nosotros hacemos parte de un mundo de diversidades. A ti te atraviesa el ser mexicano, el comer, no sé, todos los días tal cosa, es ser una persona, no sé, con cuál sea tu orientación sexual ni cuál sea tu identidad, pero pues eres tú. Y eso creo que tenemos que acercarlo al común de la gente y es la manera como vamos a lograr transformarlo. Decirle a la gente, no somos lo que por allá le han pintado, somos tan real como usted. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Ay, por Dios, en redes sociales, bueno, en Facebook estoy como Laura Weinstein, en Twitter estoy como Laura Vines, también tengo Instagram, que ha sido un... Y si no, el de la fundación, porque el de la también fundación, es importante, ¿no? tenemos en la fundación, tenemos una página web que es www.fundaciongat.org, también tenemos redes sociales allí. Sí, todas. Bueno, pues nos pueden buscar allí, ponen Fundación GAT y nos encuentran, también por mi nombre seguramente que los puede mandar allí. Sí. Y bueno, pues la invitación es a seguir trabajando, hay mucho que hacer y nos vamos a ganar un mundo mejor. Muchísimas gracias, muchas gracias.
sintonizando a través de Escándala y Aztele TV en esto que es Código Diverso en este viernes 7 de enero del 2020. Estoy bien contento de verdad de poder tener en el estudio a Julián Hernández, reconocido director de cine y amigo. Estábamos haciendo una reflexión acerca de todos estos años. Julián, gracias de verdad por estar aquí. No, al contrario, Gabriel, muchas gracias. Oye, qué Encantado gusto, de estar aquí. qué gusto de verdad me da. Y me da más gusto saber que la otra semana, el próximo viernes, estrenas Rencor Tatuado. Sí, por fin. Es una película que nos costó mucho trabajo. Bueno, todas las películas mexicanas cuestan mucho trabajo, ¿no? Incluso aquellas que tienen los recursos necesarios para hacerlo, pero bueno, llegar a la etapa de la exhibición verdaderamente es un triunfo, ¿no? Ha sido un camino muy largo, pero estamos muy contentos. Sí, me dices por fin, y bueno, hay que decirlo, más o menos entre el guión y ¿no? 10 años. 10 años más o menos, desde el 2010. ¿Qué pasó? Digo, finalmente, como tú dices, las películas así son y no nada más pasa eso en México, ¿no? Tienen un proceso de maduración, de pensamiento, claro, de levantamiento del propiamente de la realización. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se tardó tanto? Pues se tardó. Es y era una película muy complicada ya desde el guión, ¿no? Es una película muy larga, con muchas locaciones, muchos personajes, cara. Nosotros intentamos poder hacer una película con ciertos recursos que teníamos y que habíamos obtenido a través de de un fondo, en realidad del cine. ¿Okay? Y no lo logramos en una primera ocasión. Ellos te dan un porcentaje del presupuesto y tú tienes que consolidarlo, como dicen, ¿no? Y no pudimos hacer eso. Y entonces la película se nos cayó una primera vez. Después pasaron algunas otras cosas. En el trayecto de la realización, muchos de nuestros colaboradores que se habían formado con nosotros en la década pasada, en los 2000, pues empezaron a tener su propio camino, ¿no? Y nos fuimos quedando una vez más sin equipo. Entonces había que volver a crear cuadros, como dicen, ¿no? Y entonces esta película, entre las cosas que a mí me resultan muy interesantes que tiene, es que hay muchos debutantes que ahora ya tienen también una carrera, porque han pasado 4 años desde que la filmamos, claro, y está muy bien, pero eso fue fundamentalmente, o sea, que era una película muy cara, muy complicada, muchas locaciones. El asunto de las locaciones en la Ciudad de México ahora es un verdadero infierno, ¿no? Es muy, muy complicado. Y bueno, la película estaba lista ya en el 2018, esa es otra realidad. Okay. Después de que tú logras levantar el proyecto, filmar la película, editarla y tenerla terminada, viene la siguiente etapa, que es de las más difíciles, y que ya, en donde ya solo está el director y el productor y alguien interesado como en distribuirla, ¿no? Se presentó en Morelia, en el Festival de Morelia, y yo pensé que, pues, debido al tema que trata y que yo creo que no es una película... Creo que es una película interesante, vaya. Pensé que iba a correr con mejor suerte, ¿no? Y no ocurrió por cosas que ocurren y por circunstancias que se dan. Claro. Pero bueno, finalmente logramos después, y ya casi cumpliendo 10 años de haberla planeado, imaginado y soñado, estrenarla. Y además, mira, finalmente yo creo que las cosas pasan por algo, dicen las abuelitas. Es un tema que ojalá se hubiera hecho viejo, pero no, creo que al contrario, ¿no? Sí. Es una película que habla de mujeres a las que, hay que decirlo, no es ningún secreto, son mujeres violentadas, asesinadas, mujeres cis y trans, y hoy estamos peor que hace 10 años. Claro. Cuando estábamos escribiendo el guión y me acuerdo que Arturo Castellán, amigo de nosotros, se burlaba mucho de mí en algún momento. Saludos a Castellán. A la mitad de la década, porque me decía, de esta década que está por terminar, en los 2010, porque me decía, tú fuiste el primero que tuvo un guión con un personaje trans importante, ¿no? Y fuiste casi de los últimos en filmar la película, ¿no? Es una cosa que ocurrió verdaderamente, pero a lo que iba es que en el momento cuando estábamos planeando la película y escribiendo el guión, que Malú escribió el guión y que platicábamos, y pensábamos ilusamente que para cuando se estuviera hecha la película, muchas de las cosas de las que habla la película, podrían ser cosa del pasado, ¿no? O que habían evolucionado ya sabían de manera formidable, ¿no? Lo pensábamos ahí en el 2014 más o menos, ¿no? Y pues lo que sucede es que estamos en el 2020 y las cosas están peor. Peor, mucho peor, y que bueno, nos fuimos unos ilusos al pensar que todo iba a mejorar. A ver, no es una historia real, pero tiene hechos reales alrededor, ¿no? Tú otra vez, siempre te lo he dicho cuando te veo, ¿no? Tanto tú como Roberto, con esta mancuerna cinematográfica que tiene, es Ciudad de México siempre, ¿no? Habrá que preguntarte si piensas hacer otras cosas fuera de la Ciudad de México, pero bueno, Ciudad de México, con casos reales ahí de este ex procurador, ¿no? Que conformó este grupo de violentadores, ¿no? Exprofeso quizás para este tipo de mujeres.
ciertamente, ¿qué es lo que te preguntan? O sea, sé que te lo han preguntado, pero, a ver, el guión es hecho por una mujer, ¿no? Es una película de mujeres cuando tú, la inmensa mayoría de las películas las has hecho con tus personajes principales siempre son hombres, ¿no? Hombres que aman a otros hombres, claro. ¿no? Y aquí no, aquí es un vuelco total, incluso de cómo presentas la película, de cómo encuadras, de cómo, ¿no? O sea, eres tú, pues, pero supongo que fue un reto para ti. Pero ahora, ¿cómo lidias con este rollo? Porque sí es un rollito ahí de... Es que tú eres hombre, claro. ¿no? Y esto es un tema de mujeres, o sea... Es muy complicado. Sí, bueno, me lo propuse después de las 3 primeras películas que hice, que fueron Mil nubes, El cielo dividido y Rabioso sol. Las 3 se estrenaron en Berlín y yo pues me sentí un realizador con mucha fortuna, la verdad, haber estrenado mis 3 primeras películas en un festival internacional. Consolidado. ¿No? Y dije, ahora sí ya me siento, después de Rabioso dije, ahora sí ya. Además regresé, hice un cortito que se llama Atmósfera y además ganó, Donde hay ¿no? mujeres, Ajá, by mujeres. The way, ¿no? Pero le iba bien y entonces dije, ahora lo que quiero hacer es otra cosa, quiero como dar un giro, no negaré que había una suerte de propósito mío como de demostrarle a los demás, ¿no? Porque todos me decían, siempre hace sus películas de estos temas y siempre los hombres y siempre el plano secuencia y siempre bla, bla, no diálogos, bla, bla. Entonces yo dije, pues yo puedo hacer muchas otras cosas. Claro. Las he hecho por intereses personales. Por mis intereses, pues me las lo que pago me yo, gusta es ¿no? mi Lo que cine, quiero ¿no? hacer. Claro. Pero dije, en este momento creo que es la oportunidad como de dar un giro, de cambiar, de hablar de otras cosas que me interesan mucho, ¿no? Y de, sí, ¿por qué no? De demostrarle a los demás, pero sobre todo a mí mismo, que podría hacer otras películas y otros géneros, ¿no? Entonces se me ocurrió yo quería hacer una película había visto Iron Pussy de Apichatpong Veracetakul, que es una película sobre una heroína trans, ¿no? En tono de comedia, ¿no? Entonces dije, yo quiero hacer algo así. En México sería totalmente, pegaría mucho, bla, bla, haría una comedia, que todos dicen que debo hacer una comedia porque soy muy chistosorrón, ¿no? Debería hacerla. Y entonces le propuse a Malú esto, ¿no? Esta historia como pensé que tenía que trabajar con un guionista porque quería que, a diferencia de mis películas anteriores, en donde me concentré mucho en crear como la imagen, en construir la imagen, quería que la acción no solo estuviera ahí en la imagen, sino que además estuviera en el texto, ¿no? En un texto bien escrito y bla, bla. Pensé que Malú era la idea. Le conté esta historia del personaje transexual y entonces me dijo, allá en el año 95 yo escribí un argumento y me contó que había escrito un argumento sobre una... ¿Para teatro? No, para una película. Okay. Para una película había, creo que esbozado un pequeño guión, pero nunca había concluido esa historia. Me dijo, te la voy a enseñar a ver si te interesa. Porque la guionista escribe, es una escritora. Claro, es una escritora. Entonces, y tiene novelas policíacas. Sí. Novela, ¿cómo le dicen? Novela policíaca, sí, novela Okay. negra, ¿no? Y entonces me mostró esa historia, me gustó, me encantó. Es la historia de Aida Cisneros, la artista visual que un poco como Paula Weiss y como Teresa Margoles en los años 80, a través de su obra hacen una serie de denuncias, ¿no? En este caso, lo que mencionabas antes de lo que cometían los atropellos de la banda esta del Procurador. Que tú eras muy chavito, pero pues supongo Sí. que en la escuela las conociste o Claro. las tuviste que ver. Sin duda, ¿no? estaba yo entrando al CCH, ¿no? Entrando al CCH, sí me acuerdo, ya me acordé. Bueno, el caso No, es que... estoy pensando, más Sí. o menos tenemos la misma, eras muy chavito, Sí. pero cuando uno es chavito clavado, seguramente ya las habías visto, Sí. o estaba, y más en el CCH, esta Sí, parte sí, no sí. me la sabía. Sí, Ok, sí, ok. sí. Y bueno, entonces ya llegamos al personaje de Aida, ¿no? Y platicando, porque Malú tiene una manera muy particular como de escribir para sus directores, digámoslo, que es como que te platica contigo, te entrevista sin entrevistarte y te va sacando cosas Carnita, importantes, claro. ¿no? Y así fue como llegamos al guión de mujeres, ¿no? En el que hay 2 mujeres protagónicas que llevan toda la historia y que se relacionan con otras mujeres que son Aida Cisneros, la Vengadora, y Marta, ¿no? Que es un personaje, la mujer trans, la mujer no biológica, como dice Malú, que son los más importantes Que de la Sisa. película. Que Bueno, es César. César, sí. Es Sisa, César, en la el Sisa. personaje, César Sisa, ¿no? Hubiera sido bueno que lo vamos a traer. Pero ahí demás, quizás ahí también, bueno, es otra parte, ¿no? Siempre trabajas con bailarines, entonces César es bailarín, ¿no? Nos conocíamos desde el 90 y pues, cuando él había salido de la escuela, creo. Okay. Él había salido de la y él escuela. estaba en la Cebra en su apogeo, en supongo. la Cebra, su apogeo de la Cebra, y después hizo Rent, y después tuvo Sí, claro, porque incluso sacó un lanzamiento. disco. Sacó un disco, Sí. ha sacado varios, sí. Sí, Y ahí sí. anda, yo creo que debería tener mejor fortuna. Ya lo estoy viendo. Hay que apoyarla, Ya. apoyarlo. Oye, por ahí leí y dije, le voy a preguntar, ¿es cierto que el personaje, la personaja, dicen, ¿no? Las feministas más radicales, está inspirado en Rosario Lore Chagollón? ¿Tiene toques de Se lo tengo que preguntar, perdón. No, lo dije porque me preguntaron. A mí me gusta mucho el cine mexicano. No es un
secreto para nadie. Me gusta mucho y lo veo con mucha frecuencia y veo todo lo que puedo. Ok, ¿no? ok. Y entonces me gusta mucho el cine, en particular me gusta mucho el cine de los años 80, mitad de los 70s y toda la década de los 80s, que es quizás el más vilipendiado y más odiado por todos, ¿no? Y hay personajes muy íconos populares, como le dice Ayala Blanco, Valentín Trujillo, Rosa Gloria Chagoyán, Miguel Ángel, el que era el Los ejecutor, Almada, ¿no? Los Almada. Y hay personajes que me gustan mucho, ¿no? Yo sí quería, no lo niego, cuando empecé a hacer esta película y cuando se lo comenté a Malú, le dije, mi idea era hacer como una película muy de arraigo popular, como La Guerrera Vengadora, sí, sin duda, como Rosa Gloria Chagoyán. Queríamos tenerla para el papel que finalmente interpretó Itati. No finalmente, la locutora sensual. Yo quería que fuera Rosa Gloria Chagoyán, pero en este largo periplo de la película lo olvidé y pensé que era mucho mejor opción Itati, ¿no? Pero bueno, sí, algo tiene que ver. Digo, todo ese cine que a mí me alimentó está en la película, sin duda, ¿no? Porque al final de cuentas, los directores, ¿no? Cómo escogen a los actores, a las actrices, los temas. O sea, finalmente es un producto muy personal. Sin ¿no? duda. Es un toque muy Sin duda. personal. Si hay algo que ocurre de inmediato, tú ves a un actor y hay algo que ocurre. Oye, ¿y el 14 de Hay algo que febrero ocurre. tiene algo que ver? ¿Fue una broma? No, en absoluto. Todo se juntó. No, pues es parte de esto que te digo de que en las películas mexicanas vamos ahí buscando un espacio. ¿no? Vamos buscando Digo, un muy espacio. buena fecha, Muy bueno. pues, Sí, ¿no? Es nos como sirve. un Digo, juego ahí. a lo mejor si hubiera sido El cielo dividido o Rabioso Sol, que son películas de amor, Claro. hubiera dicho, bueno, un amoroso externo. Pero en este caso está padre, ¿no? Está bien. Bueno, Sí, también ahí hay amor, Sí, hay rondando, amor, sin ¿no? duda. Digo, está Sí. finalmente, dirían los más cursis, es que el amor tiene que subsistir Claro. en medio de todo Claro. lo que hay, ¿no? En Y es un medio poco de lo que toda sos- la sangre, Ajá. en medio de todo el crimen. Sí. Con esa película aprendí muchas cosas. Quise hacerle muchos cambios, algunos cambios al guión que comenté con Malú ya filmando la película, ¿no? Entre la relación de Aida Cisneros, la personaje principal de la película, y Vicente, ¿no? Sí. El periodista que anda por ahí. Sí, sí. Y me acuerdo que platicaba... Obsesionado también. Ajá, sí. Muy obsesionado. Es Con que el asunto de así la solemos mujer. ser, ¿verdad? Sí. Y yo quería hacer varios cambios que yo pensé, o sea, que ahí es donde me doy cuenta de esto que mencionabas antes, de que si no he tenido conflictos con el asunto de yo hombre dirigiendo una película de mujeres, ¿no? Y Digo, a mí no, reconozco- pero seguramente sí, allá afuera sí. sí. me lo han dicho varias veces. Y yo creo que... Porque además ahora es hasta políticamente correcto. Igual y no se piensa como Sí. tal, pero te lo tengo que preguntar, Claro. ¿no? Porque si no, entonces... Sí. Es un juego muy perverso también Sin a duda. veces. Creo que en la película había corrido mejor suerte en términos incluso como de festivales internacionales, porque paradójicamente, no sé, y creo que es de las primeras películas que lo digo yo, creo que es una película que está bien, ¿no? Sí, o sea, todas mis películas anteriores Sí, son siempre ejercicios, te causan, ¿no? me limito ahí, digo, sí. hice lo mejor que pude y Sí. me gusta y la quiero, bla, bla, pero creo que esa película está buena y creo que el hecho de que esté yo ahí y que aparezca una película de Julián Hernández le ha cortado el camino, un camino que yo pienso que pudo haber sido... O no, porque más digo, interesante. también, si tiras al suelo para que te levanten, yo creo que tienes mucho público que te sin duda. quiere, que te Sin sigue, duda. que te admira, que te, ¿no? O sea, Claro. el decirles eso es, mira, ¿no? Claro. ¿no? Sí. Levantarán la ceja o les Ajá, gustará más claro, o menos, sin duda. pero Y dirán, después hice otra de mujeres también. O sea, después de Rencor filmé otra película que se llama La diosa del asfalto. esa ya viene. Esa ya está terminada. Y esa vamos esperando. a estar. Ok, Está esperando. Bueno, además hay Un que buen lugar. decirlo, hay que decirlo, miren, ahí estamos pasando algunas de las escenas y del tráiler que ya tiene redes, ¿no? Ustedes busquen en el Facebook, en el Insta y en el Twitter Rencor Tatuado. Es la primera vez que haces esto, ¿verdad? Con redes sociales. O sea, No, sí lo intenté con Yo soy la felicidad. Ok. Yo soy la felicidad es una película complicada ahí que se me atravesó en medio de Rabioso y de Rencor, ¿no? Que hice ahí como para darme ánimos para seguir adelante, ¿no? Pero es una película que se me atravesó. La hice y la quiero, pero es otra cosa. Pero lo intenté ahí, lo de las redes lo intenté. Y ahora sí Con le menos están fortuna. echando Ahora le así estamos dando como más. mucha carnita. Porque creo que, digo, Es que ahí está la gente. Ahí está al la final, gente, sí. ¿no? O sea, mucha gente muy nueva, o Claro. mucha gente que ya te sigue, ¿no? Y cada red es distinta, Claro. ¿no? Cada producto es Sí, distinto. y yo creo que hay que entender, digo, he dicho muchas veces el cine mexicano el día de hoy, pero creo que hay una serie de, habemos un grupo de películas que es la mayoría del cine mexicano, que no tenemos los recursos para tener una campaña publicitaria que es sabido por todos, exigiría
tal vez el mismo presupuesto con el que se filmó la película para hacerle una campaña y que la gente vaya a verla. Pero en ese sentido creo que... Pero esto es un buen recurso. La gira de medios que estás teniendo, ¿no? Yo te he visto en varios lados, no sé si tenga que ver el algoritmo de las redes que me empieza a aventar más cosas y es como, ay, lo están entrevistando por todos lados, ¿no? Si no es a ti, es a Roberto, si no es a las actrices, ¿no? En ese sentido creo que está teniendo buena... Sí, hay que cobijarlas. Me acuerdo mucho de José José, tenía que mencionarlo. Me acuerdo mucho de José José que siempre decían, oye, entonces yo en los 70s me di cuenta de que hay que presentar el disco e ir con el disco al rincón, al más profundo de la República, ¿no? Para que se venda y para que la gente lo conozca. Y es lo que hay que hacer con las películas. Y atender a todos los fans, ¿no? Y atenderlos. ¿no? De todos los fans. Viene algo muy, prometido y muy seguramente no hay ni que me prometerlo, vamos a seguirte. A ver, finalmente es el 14 de febrero. ¿Sales en todo México? ¿Con cuántas copias? Vamos a salir en la Ciudad de México sobre todo, ¿no? Porque luego, a través de la gran ventaja de esto de los espacios de las redes es que, no llegó acá, ¿no? También los entendemos, pero de principio Ciudad de México. Ciudad de México, y tenemos una vez más en este ánimo de que la película se vea, le estamos construyendo un circuito al interior de la República. Todavía se dice el interior. Sí. Yo digo provincia y luego se enojan conmigo. Yo digo provincia. Pero bueno, por varias ciudades del país para que se vea la película, ¿no? Vamos como a estar buscándole pendientes, sedes, ¿no? Pero va a estar en la ciudad, en Guadalajara y Monterrey, las que salen tres al principio. Principales, ¿no? Son pocas salas, pero están bien ubicadas, yo creo que pueden... No, está padre. Vayan, de verdad, es bien interesante el ejercicio, bien interesante la película, es una forma de apoyar al cine mexicano, a los directores mexicanos, que además, este hombre no lo dice, pero es uno de los directores más reconocidos del cine mexicano de hoy y ya de hace un ratito. Viene otra cosa que ya está en el horno, ¿no? Ya está hecha, ya se está cocinando, que es El día comenzó ayer. Ya. Pronto, pero pronto. Escándalo lo tuiteó hace ratito, pero gracias. De eso vamos a hablar. Ya viene. Ya está casi listo. Hay que estarlo. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, una versión documental, y ahora corto. Eso, me da mucho gusto. Pues que le vaya muy bien a Rencor Tatuado, que te siga yendo muy bien a ti y que no sea la primera vez que vengas a Código Diverso aquí en Estela. Perfecto. Muchas gracias. Todas las veces necesarias. Eso, será muy bueno. Oigan, muchas gracias. Disfruten el fin de semana. Vayan, lean, hay teatro, hay música, hay un montón de cosas. Nos vemos la próxima semana, el martes Aurora Wonders y el miércoles Quique Galdeano. Y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde aquí en Código Diverso. Síganme en Twitter, en Gabriel GTZG, y ya, nos vemos el próximo viernes. Adiós. Astele.tv